Dios te bendiga en este día. Saludos, te saluda el pastor y tu servidor Edgar Rivera. Y como siempre, ¿verdad? Cada lunes por la mañana es un privilegio poder llegar hasta tu lugar, hasta donde tú te encuentres, con una porción de la palabra del Señor que alimentará nuestra alma y nuestro espíritu, porque sabemos que la palabra del Señor tiene poder y también la Biblia nos dice que la fe viene por oír y oír la palabra del Señor. Y hoy quiero hablarte de un tema en lo personal muy importante, que es algo que cada creyente, cada hijo de Dios, luchamos, ¿verdad? Luchamos en qué? En aferrarnos a las promesas de Dios, en el sí de Dios, en lo que Dios ha planificado o plasmado en la palabra de Dios para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y te quiero hablar sobre el tema incrédulo o creyente, ¿verdad? Incrédulo o creyente. Y yo creo, en mi opinión personal, que es algo que es natural, que atravesemos ese momento de guerra, ese momento de lucha espiritual, donde nuestra fe mengua, donde la duda se quiere apoderar de nosotros, el miedo, el temor, la incertidumbre, el no saber qué viene mañana, etcétera. Pero hay una porción en la Biblia tan poderosa, ¿verdad?, donde nuestro Señor Jesucristo le da una gran lección a sus discípulos y a cada uno de nosotros. Y sin más preámbulo, quiero entrar aquí a Juan capítulo 20, ¿verdad? Una poderosa palabra y lectura que quiero leer del versículo 24 en adelante. Dice la Biblia: pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Palabra clave: no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro con ellos. Tomás, llegó Jesús estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en el costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Wow, qué poderosa lección encontramos en esta porción de la Biblia, ¿verdad? Y hemos titulado este corto devocional sobre el tema incrédulo o creyente. Yo creo que Tomás, conforme a la Biblia, fue una de las personas que estuvieron cercanos a nuestro Señor Jesucristo. Caminó con él, miró milagros, miró liberaciones, miró la mano de Dios obrar a través de las maravillas y señales que Jesús hacía en esa época, ¿verdad? Y podemos hacer recopilar todo, ¿verdad? Y podemos recordar a muchos de los discípulos, a los apóstoles que caminaron con Jesús de diferentes maneras, ¿verdad? Pedro, el hombre que negó a Jesús, pero fue un gran predicador. Juan, el amado, etcétera. Pero cuando hablamos de Tomás, ¿verdad? No nos recordamos de su predicación, no nos recordamos de los milagros que él hizo, no nos recordamos de la fidelidad al ministerio. Siempre que se habla de Tomás, vamos a recordar su falta de fe. Vamos a recordar su incredulidad. Tomás dudó, Tomás le dio lugar a la duda, le dio lugar a las circunstancias, lo que había sucedido alrededor, la crucifixión de Jesús, aparentemente la derrota de Jesús. Dejó Tomás que eso invadiera su espíritu, su mente, sus sentimientos, y Tomás llegó a caminar en la incredulidad. Eso es, siempre que se habla de Tomás, recordamos su incredulidad. Y quiero resaltar brevemente que así como Tomás se encuentra hoy en día, muchas personas, y aún dentro de la iglesia, muchos creyentes están caminando con ese espíritu de Tomás. En otras palabras, incrédulos, ¿verdad? Podemos tener a Cristo en nuestro corazón, hemos visto milagros, hemos visto la mano de Dios, hemos visto la protección, tenemos una Biblia, cargamos una Biblia en nuestra casa, en nuestro carro, nos congregamos cada semana. Amén, pero muchas veces no vemos las maravillas de Dios en nuestra vida simplemente por no creer,
por la falta de fe, por no poner nuestra seguridad y confianza en lo que dice su palabra. Amén. Tenemos la Biblia, pero no creemos las promesas. Sabemos que Jesús nos dio salvación y vida eterna, pero lo repito, dudamos en las promesas escritas que están en esta palabra. Es una temporada de agarrarnos de nuestra fe y no caminar como Tomás. Amén. A Tomás, el nombre de Tomás significa Didimo. Amén. Que en su original significa gemelos, ¿verdad? Y yo me hacía la pregunta, ¿verdad? ¿Quién sería el gemelo de Tomás? ¿Verdad? Porque eso es el significado en su original de Didimo, significa gemelo, ¿verdad? Y yo creo que el gemelo pudiéramos ser tú y yo. En los momentos de debilidad, en los momentos de duda, en los momentos que no miramos la promesa cerca de nosotros, comenzamos a llenarnos de incredulidad. Y yo quiero que nos cuestionemos, ¿verdad? ¿Qué tipo de creyentes somos? ¿O qué tipo de hijos de Dios somos? ¿Somos creyentes o somos incrédulos? Te pregunto y me pregunto, ¿por qué ocasiones nos cuesta creerle a Dios? ¿Por qué en ocasiones dudamos del poder de Dios? ¿Y por qué no confiamos en su palabra? Yo creo que cada uno de nosotros atravesaremos esa temporada en nuestras vidas de dudar en Dios, de dudar en su palabra, y nos va a costar creer que para Dios no hay nada imposible. Muchas veces miraremos en la palabra del Señor, ¿verdad? Y nos daremos cuenta, ¿verdad? Una de las cosas que le sucedió a Tomás, ¿verdad? Que le falló su fe. Amén. Tomás no estaba cuando Jesús vino a visitarnos, a visitar a los discípulos. Amén. Tenemos que darnos cuenta que muchas veces la duda, la incertidumbre, el miedo, la falta de fe va a venir a nuestra vida por la única y sencilla razón de no estar donde debemos estar. Eso requiere un amén ahí. No estamos donde debemos estar. Por eso mucha gente se llena de temor, de incredulidad, se aparta del camino, se aparta del llamado, suelta el arado. ¿Por qué? Porque no está donde debemos estar. Jesús vino a visitar a los discípulos y Tomás no estaba. Amén. Qué tremendo que cuando el Señor Jesús aparece, cuando Señor Jesús visita a su pueblo, visita a su iglesia, puede ser en un culto, puede ser en una mañana de oración, puede ser en una vigilia, puede ser en una célula, yo no sé, en un estudio bíblico. Asegúrate de estar ahí donde Dios es alabado, donde Dios es exaltado, porque Él se manifiesta donde Él es reconocido. Amén. Jesucristo resucitó de entre los muertos y vino a visitar a los discípulos, y Tomás no estaba con ellos. Qué triste es que el día que tú y yo no nos presentamos a la casa de Dios, el mover de Dios desciende, la presencia de Dios llega. Y eso es lo que sucede. Muchas personas pierden la oportunidad, pierden el momento de obtener su milagro por no estar donde Dios está. Tenemos que aprender a discernir los tiempos y los momentos y a ser creyentes y no incrédulos. Así hay muchos creyentes con esa actitud de Tomás. No creen, no tienen fe. ¿Por qué? Porque no están donde deben estar. Escuchan la palabra, pero no escuchan el rema de la palabra de Dios. No pueden entender. ¿Por qué? Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Por eso es tan importante que cada vez que las puertas de la iglesia, cada vez que el pueblo se congrega, nos congreguemos para llenarnos de la palabra de Dios, alabar a Dios juntos. Dios estableció el congregarnos. La Biblia dice no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y es en ese día, muchas veces cuando la gente decide no asistir al culto, es cuando Dios tenía una palabra para ti, es cuando Dios quería visitar tu necesidad, es cuando Dios quería sanar tu cuerpo. Asegúrate de estar donde Dios está, asegúrate de estar donde Dios es exaltado. Amén. ¿Y por qué la gente no está donde debe de estar? Muchas veces la respuesta puede ser personal. Muchas veces las prioridades están equivocadas. Muchas veces, siempre que tenemos que hacer o compromisos, siempre ponemos las cosas de Dios en segundo lugar. Discúlpame que te diga esto, pero la Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios
y su justicia. No podemos, si hay tiempo voy a la iglesia, si hay tiempo oro, si hay tiempo alabo a Dios, si hay tiempo llego temprano al culto. Esa es una prioridad completamente errónea. Buscar primeramente el reino de Dios, tocar lo del reino, tocar la fe, tocar la vida espiritual es primordial. Cuando el pueblo nos reunimos, cuando nos congregamos para exaltar y glorificar a Dios como un solo cuerpo, cosas suceden. Amén. No seamos personas como Tomás. Tomás endureció su corazón. Y algo tan tremendo que hace el atrevido de Tomás. Tomás pide pruebas. Tomás quería mirar las heridas de los clavos, la herida del costado. Quería poner su mano ahí. Amén. Qué tremendo. Tomás tuvo la audacia, la sagacidad, ¿verdad? De decir que él no creería hasta que tocara las heridas, hasta que metiera su mano en el costado de Jesús. Amén. Qué tremendo que muchas veces la gente quiere ver la respuesta, quiere ver el resultado para creerle a Dios. Tenemos que creerle a Dios aunque no lo vemos. Y déjame decirte, eso se llama fe. Lo voy a repetir, eso se llama fe. Decir las cosas que no son como que si fueran. Eso se llama fe. Yo no necesito ver para creer, yo creo para ver. Ese es un principio tan importante que los hijos de Dios tenemos que activar cada día. Tenemos que creer para poder ver la mano de Dios en nuestras vidas. Amén. Y lo recalco, no seamos incrédulos, sino seamos creyentes. Amén. Quizás estás dudando, quizás estás batallando en una temporada de tu vida, en una jornada de tu vida. Yo te digo en este día, no seas incrédulo. Cree solamente. La Biblia nos habla del poder de creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No solo tú, toda tu casa. Para el que cree, todo le es posible. Amén. Con el corazón se cree para justicia y la boca se confiesa para salvación. Simplemente atrevámonos a creer. Yo creo que hoy en día hay creyentes, amén, que dicen hasta no ver, no creer. Dios te hace un reto este día. Yo vengo este día de parte de Dios a decirte, Dios te está retando en este día. No seas incrédulo, sé creyente. Camina por las aguas, créele a Dios, lanza tu pan a las aguas, bendice, atrévete a creerle a Dios, bendice a alguien, sirve, avanza, conquista en el nombre de Jesús, hazle el bien a alguien. Amén. Créele a Dios, Dios no te va a dejar. Amén. La Biblia nos dice que simplemente si creemos, miraremos la gloria de Dios. Amén. Yo oro de todo mi corazón y mi alma, mi espíritu, que este corto devocional te inyecte, te incomode, te saque de tu comodidad y conquistes lo que Dios te ha prometido. Lo repito, no seas incrédulo, sé creyente. Amén. Espero que esta corta palabra sea de edificación a tu vida y ayúdame a compartir este video en tus redes sociales. Hay amigos, hay familiares que tú tienes que necesitan escuchar esta palabra y oramos que haya un despertar en su vida de fe, un despertar en su vida de creerle a Dios. Ayúdame a compartir este video. Si no te has inscrito a nuestro canal, presiona la campanita y solamente queremos ser de bendición para tu vida y de inspiración por medio de la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga una vez más. Recibe un fuerte abrazo y un saludo del pastor y tu servidor Edgar Rivera. Aquí, pastor general de Iglesia Cielos Abiertos, Promesa de Dios, en el área de Mesquite, Texas. Bendiciones y hasta la próxima. Déjanos un comentario. Si tienes una petición, pon tu comentario y nos comunicaremos contigo. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.